fuerte, ¿verdad? Este, ¿A quién te pareces con tu apetito? ¿A un caballito, un pajarito, un cerdito? Ay, Dios mío. Y hablando de apetitos, de eso vamos a hablar el día de hoy, precisamente de apetitos. Y va a estar muy interesante la plática el día de hoy. Quisiera yo nada más darle gracias a Dios por todas las personas que salieron ilesas del huracán y pedirle a Dios que proteja y cuide de las personas afectadas. Creo que hubo una afectación fuerte en Mezcaltitán y en algunas otras partes. No hemos podido establecer contacto con algunas familias de San Blas, pero vamos a estar al pendiente. Um, pero bueno, vamos comenzando tercera parte de la serie Tu integridad, nuestro mundo, ¿verdad? O mi integridad, tu mundo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Han conocido ustedes alguna vez a alguien, tal vez en el trabajo o a lo mejor en la familia o a lo mejor en sus amistades? ¿Han conocido a alguien que podríamos decir o que es evidente que ellos están siendo gobernados por un apetito? O sea, gobernados por un apetito. De hecho, casi sentías que podías predecir el futuro de esta persona y el futuro de sus hijos. Desde tu perspectiva, era un apetito irracional, ¿verdad? Era un apetito, y no estoy hablando de comida únicamente, ¿verdad? Estoy hablando de apetitos que tenemos, deseos o de cosas que parece que nos impulsan o que nos jalan hacia una dirección determinada, ¿no? Pero desde tu perspectiva, estos apetitos son irracionales, ¿no? Cuando te sientes y ves a la persona que camina en esa dirección, toma decisiones hacia una dirección en particular, vez tras vez tras vez, y dices, híjole, no se da cuenta que se está destruyendo, no se da cuenta del daño que está ocasionando para sí y para los que están a su alrededor. Y parece irracional, pero era la realidad de esta persona, ¿no? Era su realidad. Era como que si buscaba saciar una sed insaciable y que esa sed y que eso tuviera toda la prioridad sobre su vida, sobre de todo, ¿no? Y la verdad es que si escucháramos la historia de estas personas, pudiera tener sentido la historia, pudiera hacer sentido hacia nosotros, pero ¿sabes qué? Sigue siendo destructivo lo que estábamos viendo. Siguiente transparencia. Los apetitos de los que estamos hablando son cosas que están en nosotros, impulsos que están en nosotros, que son extremadamente poderosos, ¿verdad? Y tienen el potencial de determinar la dirección y la calidad de nuestras vidas. Y también la dirección y la calidad de las vidas de los que están más cercanos a nosotros. Los apetitos, pudiéramos decir con toda confianza, que los apetitos tenemos o los dominamos o nos dominan a nosotros, ¿no? Los apetitos, domínalos o ellos te dominarán a ti. Y te van a gobernar a pesar de lo que creas. Y esto es interesante, ¿no? Podemos creer bien, podemos tener todas las creencias correctas y sin embargo hacer mal, ¿verdad? Y cuando sucede eso, ¿por qué si sabemos y conocemos y creemos en el bien y actuamos mal, por qué es eso? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Pues un apetito, un deseo, una intención, unas ganas de. Y la mayoría de las veces es el apetito el que nos desvía del camino, ¿no? Y por todas estas razones y más, nuestros apetitos representan una amenaza a nuestra integridad. Y hoy, como estamos en la tercera parte de la serie, tu integridad, nuestro mundo,
Si recuerdan, la vez pasada ligeramente definimos la integridad como la determinación y el valor o el coraje, ¿verdad? Coraje o el valor de hacer lo correcto y lo noble simplemente porque es lo correcto y lo noble, sin importar las consecuencias. Y la verdad es que la integridad la celebramos, aunque tú y yo estemos dispuestos a fallar o a soltar la integridad, tú y yo estamos dispuestos a disposición, ¿verdad? Disposición, ¿verdad? Nosotros falle, dejamos que los demás y las demás personas tengan integridad y nos sorprende cuando no la tienen, ¿verdad? No nos sorprendemos cuando nosotros la perdemos, pero sí nos sorprendemos cuando los que están alrededor de nosotros no la ejercen o no la tienen, ¿verdad? Y señalamos, ¿verdad? Señalamos y exigimos que hay una cosa que ellos deberían de hacer, una forma que deberían ellos de comportarse. Y cuando nosotros no lo hacemos, sacamos una serie de excusas, ¿no? Ponemos excusas cuando no hacemos lo que deberíamos de hacer nosotros, ¿no? Y entonces la falta de integridad o la integridad, el tenerla, es algo personal, es algo personal, pero es privada. La integridad es personal, pero no es privada. La carga o la consecuencia de una infracción o de dejar a un lado la integridad. Lo vimos en la primera parte de la serie hace 2 domingos. Cuando falla nuestra integridad, eso que soporta, esa carga que soporta nuestra integridad, cuando nuestra integridad falla, esa carga se distribuye a los que están alrededor de nosotros y ellos tienen que soportar lo que nosotros debimos de haber soportado con nuestra integridad. Entonces, tu infracción de la integridad repercute en otras personas y definitivamente a los que están en tu entorno. Entonces, es personal tu integridad, pero no es privada. Definitivamente, por eso decimos, tu integridad, nuestro mundo. Tu integridad, tu familia. Mi integridad, su mundo, tu mundo. Entonces, no es privada la integridad. Y nosotros anclamos la semana pasada, anclamos la integridad a un verso que es un muy sabio, que es sabiduría. La base filosófica pues de la filosofía judía, ¿no? Es tratar de condensar la mayor cantidad de sabiduría en la menor cantidad de palabras. Y lo que hicimos nosotros es que vimos cómo es que la gente que vive, camina y vive. Y notamos que hay un tema de postura, ¿no? Les voy a pedir un favor a todos. Yo les voy a pedir que lo hagan ahorita un momento, nada más para hacer el punto. Pero a ver, acomódense derecho. Pero a ver, acomódense en la silla, siéntense derechos, así derechos. Y precisamente, que verdad, no se sienten como les decía a sus papás, no sientes chueco, ¿verdad? Pues siéntate derechito. Pero eso de ser rectos, de vivir caminando rectos, ¿verdad? Que era lo que decíamos la semana pasada, caminar, la persona recta, su integridad los guía. De hecho, vámonos al versículo que dice, así dice, la integridad de los rectos, y dijimos, si tú estás derecho o estás enderezado o te enderezas, tu mirada está viendo hacia el horizonte, tu mirada está viendo al futuro, está viendo hacia otro lado. Y aquí
hice una traducción de la versión en inglés de este proverbio, y dice en inglés algo muy interesante. Dice: la integridad de los rectos los guiará, pero lo chueco, y es interesante porque habla de rectos, ¿verdad? Y habla de chuecos, ¿no? Chuecos, lo decíamos la semana pasada, es alguien que no está viendo el futuro, es alguien que está viendo aquí alrededor el momento, está viendo el ahora y toma decisiones en base a la hora. La integridad te hace tomar decisiones viendo hacia el futuro. Pero la integridad, pero lo chueco de los escabrosos los destruirá. Y esa es la traducción. Las personas que mantienen su integridad y se guían por ella son personas que ven a futuro. Y la verdad es que usan la integridad como el principal filtro para tomar decisiones. Y para simplificar esto, ahora les voy a dar una definición muy sencilla de la integridad según nosotros, ¿no? La definición sencilla es: la integridad es hacer lo que debes hacer aunque te cueste. Y esta es una definición muy simple. ¿Por qué no? Y la verdad es que todos sabemos qué debemos hacer, ¿no? Y la pregunta es: ¿por qué no hacemos simplemente lo que debemos hacer? Esperamos que todo el mundo sí lo haga, ¿no? Esperamos que todo el mundo alrededor de nosotros sí haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué es tan difícil para nosotros hacer lo que sabemos y debemos hacer? De hecho, hay un escrito que escribió Pablo, el apóstol Pablo, en, en los tiempos, en el siglo después el primer siglo, después de la resurrección de Jesucristo, muerte y resurrección de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Y Pablo, este escritor, él hace referencia a una condición en su vida que, por cierto, si ustedes conocen tantito de la historia del apóstol Pablo, algunos lo conocen como San Pablo, ¿verdad? Saben tantito, saben lo que él hizo, el enorme, importante trabajo que él hizo de escribir lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Él tiene, sus escritos comprenden, yo creo que el 60%, 70% de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero este Pablo, que yo creo que nadie puede alegar contigo o conmigo que Pablo fue un gran creyente del primer siglo, impulsor de la fe en el primer siglo. Y Pablo, él tiene un momento donde él voltea y dice: ¿sabes qué? Hay cosas que yo quiero hacer y no las hago. Y hay cosas que no quiero hacer y las hago. Entonces, si es tan sencillo como saber qué hacer y no lo hacemos, ¿por qué será que no lo hacemos? Y la realidad es esta, que por lo general, cuando sucede esto, cuando las cosas que queremos hacer no las hacemos y las cosas que debemos hacer no las hacemos, por lo general está de por medio un apetito. Es difícil, de hecho, casi, si todos hiciéramos lo que debemos hacer, aunque nos cueste, y eso fuera lo suficiente, y esto ya fuera todo lo que tenemos que tener en consideración, podríamos ya retirarnos el día de hoy, simplemente conmigo, diciéndoles: oye, pues haz lo que tienes que hacer, haz lo que debes hacer. Y ya nos podríamos ir todos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman apetitos con los que están peleados, se interponen con nuestra integridad. Y es difícil por la integridad. Nuestros apetitos ejercen una amenaza constante para nuestra integridad. Casi todos los días tenemos que decirle no a uno para proteger o satisfacer al otro. Tenemos que decir no a un apetito para proteger la integridad, o no a la integridad para satisfacer un apetito. Y esta es una tensión
constante, es una tensión que existe constantemente. El término apetito, perdón, para nosotros hay dos connotaciones muy conocidas del apetito, ¿no? Uno nos recuerda a la comida, ¿verdad? Y el otro nos recuerda el otro, nadie se anima a decirlo, pero el otro está relacionado al sexo, ¿verdad? Apetito lo relacionamos, la palabra apetito la tenemos relacionada con comida, pero también la tenemos relacionada con sexo. Pero tenemos muchos apetitos, no nada más esos dos. Pasar una lista general, hay diferentes apetitos, apetitos de progreso. Queremos queremos, hay un apetito de ser en una vida envidiable, ¿verdad? Queremos que a todos los demás los haga envidiarnos. Cosas, apetito por cosas, que luego tenemos apetito por más cosas y luego tenemos apetito por cosas nuevas, ¿verdad? Hay un apetito por la responsabilidad, por el logro, por el ganar. Hay diferentes apetitos, no nada más. Y, por cierto, si ven esta lista, prácticamente todos son, prácticamente todos son buenas cosas que desear. Sin embargo, son un apetito y en cada una de estas, hay una amenaza a nuestra integridad en cierto nivel. Y vamos a ver un poquito más de esto más adelante, pero ya antes de ir ahí, hay tres cosas que yo quisiera mostrarles sobre los apetitos, ¿verdad? Los teístas o los que creemos en Dios, número uno, tenemos esta idea de los apetitos. Dios los creó. El pecado los distorsionó. Pero todos creen que los apetitos nunca se satisfacen de manera completa y final. Los apetitos tienen un vocabulario de una sola palabra y es la palabra más. Siempre quieren más. Nunca se satisfacen. Alimenta la parte nuestra que nos mantiene descontentos. Vemos a la gente con más y llegamos al momento donde decimos, si yo tuviera eso, si yo hubiera logrado, si yo acumulara esto o si saliera con contento, pero la verdad es que nunca hay satisfacción. Siempre queremos. Y otra verdad es que hay gente en este mundo, en este planeta, que voltearían a verte a ti hoy en tu condición, en donde tú estás, y pudieran desear si yo fuera como él o ella. Hay gente en este mundo que voltearía que hace 10 años y de en tu lugar, ¿verdad? Voltearían y dijeran, 10 años yo estaría feliz, yo pudiera ser feliz, ¿no? Yo pudiera ser feliz. Pero los apetitos son los que nos meten en la trampa de la comparación. En esa trampa donde empezamos a decir si yo fuera como él, o vamos a decir si yo fuera como él, o si yo tuviera. Esa es una trampa en la que los apetitos nos meten. Es que los apetitos susurran al oído y nos dicen la palabra ahora. Los apetitos viendo
centrados en el ahora, pero nuestros apetitos no son fans de la gratificación pospuesta, ¿no? Nos tientan y nos tientan a optar por lo inmediato en lugar en lugar importante sobre integridad. Ahora, ¿tienes lograr algo, un apetito por avanzar? Pues sí, yo lo tengo. Yo creo que a varios, si no todos, los que estamos aquí, tendríamos un apetito por lograr y por avanzar. Y a mí me encanta el progreso, yo sé que a ustedes también, de seguro, pero ¿sabían ustedes que su integridad, la integridad de cada uno de ustedes, podría convertirse en un obstáculo para lograr lo que quieres y para avanzar? ¿Sabías eso? ¿Lo habías considerado? ¿Verdad? A lo mejor la integridad te alenta tu avance y tu logro. ¿Por qué? Porque no puedes caminar tan rápido como tú quisieras, ¿verdad? Y hacerlo de manera ética. A lo mejor introducir la ética, introducirte al tema de introducir la integridad en lograr y en avanzar requiere que hagas cosas que si tú pudieras a lo mejor brincártelas, ¿no? Si tú pudieras soltar una lana aquí, soltar una lana allá y todo sucede más rápido en lugar de estar esperando a que pasen los procesos. La integridad se interpone y te alenta, ¿no? En uno de esos casos. Y lograr y avanzar son cosas buenas, ¿no? Pero aún eso puede ser una amenaza hacia tu integridad. Y lo correcto puede atrasar las cosas. Ahora, el camino más directo muchas veces no es el más ético, como decíamos. Y entonces, cuando sucede eso, que sucede casi a diario, tienes este tipo de decisiones en tu vida, pero vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que decidir, ¿me guiará mi integridad o me guiará mi apetito? Y por eso hablábamos la semana pasada, ¿qué te guía? ¿Cuál es el filtro que estás usando para tomar decisiones? Uh, la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros miente, engaña o hace trampa o hacemos trampas o calumniamos a alguien porque creamos que es la cosa buena, honorable y recta que hacer. Mentimos, engañamos, calumniamos porque es un medio para conseguir un fin y nos ayuda a conseguir lo que queremos. Y cuando estamos haciendo eso es porque queremos satisfacer, por lo general, un apetito. Hay una historia conocida en el Antiguo Testamento que ilustra esta tensión de una manera sorprendente y nos da una imagen verbal, ¿verdad? En palabras de esta situación, de la condición, de las condiciones alrededor de alguien con un apetito y que está dispuesto a soltar su integridad sin considerar tal vez las ramificaciones o sin considerar el futuro. Y esto, perdón, sucedió en aproximadamente 1800 años antes de Cristo, esta historia que está plasmada. Y es la historia de dos hermanos. El hermano mayor era cazador, guerrero y le gustaba hacer las cosas, ¿verdad? Hacer cosas. Y el hermano menor era un pensador, era muy intrigante y era muy buen cocinero, ¿verdad? Y algunos, o a lo mejor todos, varios de ustedes ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Esaú y Jacob.
Normalmente solemos oír cuando estamos aquellos que tienen tiempo con su fe y han estado en contacto con enseñanzas en las iglesias, ah, han oído los nombres completamente al revés, ¿verdad? Siempre escuchan Jacob y Esaú, pero realmente Esaú es el primogénito, es el que nació primero y normalmente se usa, se habla con el nombre del primogénito primero, ¿no? Pero ellos eran nietos de alguien conocido como Abraham y él, y Esaú y Jacob tuvieron una historia tan interesante y tan aplicable a lo que estamos hablando el día de hoy. Pero el concepto de la primogenitura en aquel tiempo es algo que el día de hoy no hay nada parecido en nuestra sociedad moderna, ¿verdad? No hay un equivalente moderno de esto, pero en esa época el primogénito recibía algunos privilegios importantes, privilegios interesantes, ¿no? Y los privilegios, dentro de los privilegios que recibía, y únicamente por haber nacido primero, lo recibía, no por otra razón, simplemente porque fue el primero en nacer, recibía una herencia doble, ¿verdad? Cuando el papá repartía herencia entre los hijos, una herencia doble le tocaba a él, una porción doble al primogénito, y también tenían autoridad judicial sobre los miembros de la familia y también recibían una bendición de parte del padre que le aseguraba en esa cultura, en aquellos años, le aseguraba la bendición de Dios en su vida. Y eso era importante. También el tema de autoridad judicial era que si había una disputa en la familia, en algún momento dado, agarraban y le hablaban al primogénito. El primogénito se sentaba y en aquellos tiempos las disputas o los pleitos entre familia eran sangrientos, ¿no? Entonces hablan con el primogénito, el hermano, se sienta y le escucha todo, un lado escucha al otro y él decía, ok, ya escuché todo, esto es lo que va a suceder. Y él rendía un juicio y toda la familia tenía que respetarlo, ¿no? Entonces era una situación muy, muy importante y era algo muy interesante el haber sido el primero en nacer en la familia, sobre todo en aquellos tiempos. Entonces, esta es la historia, vamos a ver la historia. Está descrita en un libro que se llama Génesis, que es uno de los primeros libros de la Biblia como la conocemos nosotros hoy, pero dice, los niños crecieron. Esaú, perdón, era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Y la historia continúa, dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Eso suena bien, ¿no? Un hijo se queda en casa y el otro hijo se sale a cacería, pues el papá como que le va a tener preferencia al hijo que es cazador, ¿no? Sobre todo en aquella cultura. Pero Rebeca, la esposa o la mamá de Jacob, quería más a Jacob. Y creo que aquí es donde comienza el problema con esta familia, ¿verdad? Desde este momento, creo que desde ahí comienza. Pero significa que, bueno, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso o un plato de sopa, ¿verdad? Mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento, ¿verdad? Tenía hambre. Y literalmente significa, la palabra hambriento original dice que como que desfallecía, ¿no? Como que venía con tanta hambre que como que desfallecía, ¿no? Y la verdad, cuando Esaú llega del campo, su apetito está a todo lo que da, ¿no? Está activado su apetito. ¿Y qué creen? Sus defensas están bajas. ¿Por qué? Porque lo está queriendo regir o regular o gobernar su apetito. Entonces sus sentidos están todos agudizados y están todos armados y preparados. Y cuando él llega y huele el aroma del plato o de la sopa que está haciendo Jacob,
pues casi no tenía opción. Tiene el apetito a todo lo que da. Y el olor, o sea, todo estaba armado para que él no tuviera opción. Entonces, ¿qué hace Esaú? Voltea con Jacob y le dice, ¿sabes qué? Me muero de hambre. Me muero de hambre. Pues, lo cual es, pues no era cierto, ¿verdad? Pero él ya estaba razonando en su cabeza, ya está él razonando lo que está, la situación en la que él está, ¿no? Pero dice, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo, ¿no? O de ese plato de sopa que tú tienes. Ahora, esta dinámica que está aquí presentada rara vez sucede en el mundo real. ¿Y cuál es la dinámica? Es la dinámica donde el hermano menor y débil, ¿verdad? El hermano menor le tiene ventaja al hermano mayor. Y cuando sucede esta situación, esta dinámica en la vida real, los hermanos menores, si son astutos, ¿verdad? Si son pensantes, inmediatamente toman control, ¿no? Y aprovechan la situación, ¿no? Buscan la manera de aprovechar esta situación. Y les voy a dar un ejemplo moderno de esto, parecido, ¿no? Un ejemplo moderno es el hermano menor teniendo esta conversación con el hermano mayor, ¿verdad? Es, a ver, entonces me estás diciendo, hermanote, ¿verdad? Me estás diciendo que no quieres que se enteren mis papás a qué horas llegaste anoche, ¿verdad? O dónde estabas anoche, o dónde te vimos anoche. Entonces tú no quieres que yo les diga nada, ¿verdad? Y pues el hermano mayor, pues sí, claro que no quiere. A ver, pero bien, no quieres que se enteren. No. Entonces, ¿qué me estás dispuesto a dar, verdad? ¿Qué estás dispuesto a darme a cambio? ¿Verdad? Y los hermanos nunca van a empezar con lo poquito, ¿no? Hay que tirarle al cielo. Y ya empezamos a negociar, hasta que llegamos a el intercambio al que vamos a llegar, ¿no? Y lo mismo sucede aquí con el hermano menor y el hermano mayor, ¿verdad? El hermano mayor es Esaú, el hermano menor es Jacob. Y entonces, algo, por ejemplo, en la vida moderna, yo creo que el hermano menor, si el hermano mayor tiene carro, yo creo que lo primero que le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo manejar tu carro? ¿Verdad? Y yo sé o me imagino que el hermano mayor voltea y le dice, no, eres un chiquillo como de 14 años, tú no puedes manejar mi carro, ¿no? Pero el hermano menor, en este caso Jacob, él voltea y aprovecha la oportunidad y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a lo grande. O voy a lo grande o me voy a regresar a la casa. O sea, si voy a jugar bien. Entonces voltea y le dice, muy bien, dice, responde Jacob, ¿no? O Jacob cuenta la historia o dice la historia, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Ah, caray. ¿Quieres que cambie mi primogenitura? Todos esos derechos, ¿quieres que yo los cambie por un plato de sopa? ¿Quién de ustedes, si tuvieran todas estas garantías, ¿verdad? Doble porción de herencia, autoridad judicial sobre la familia, ¿verdad? De juzgar y decidir, y la bendición directa del Padre de Dios, que en aquel tiempo era algo exageradamente, increíblemente importante? ¿Quién de ustedes sentados aquí estarían dispuestos a cambiar eso por un plato de sopa? O bueno, incluso un suministro de sopa de por vida. ¿Verdad? Que les dijeran, ¿sabes qué? Yo te voy a dar sopa el resto de tu vida. Dame tus derechos de primogénito. ¿Quién lo haría? Se los voy a preguntar un poquito diferente. ¿Quién de ustedes cambiaría su integridad por un plato de sopa? ¿Quién de ustedes cambiaría su influencia
por un plato de sopa, su autoestima por un plato de sopa, el respeto de tus hijos. ¿Quién de ustedes cambiaría el respeto de sus hijos por un plato de sopa? ¿Quién de ustedes cambiaría su reputación por un plato de sopa? Nadie. La respuesta es nadie. Y la respuesta es posiblemente todos lo harían, o lo haríamos, o lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, continúa la historia y dice, mira, contesta Esaú, dice, mira, me estoy muriendo de hambre. Morir, o sea, alcanzó a llegar, vino de la cacería, llegó. Pero ¿qué está haciendo Esaú aquí? Está construyendo una narrativa, está haciendo algo. Él se está comenzando a convencer de por qué va él a comerse esta sopa, por qué va a satisfacer ese apetito que él tiene. Se está justificando. ¿Y sabes cómo se está justificando? Mintiéndose a sí mismo. Continúa la historia. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora? Ahora, esto es clave. Ahora, esa palabra es clave. Porque, ¿qué está pensando? ¿Está recto viendo a futuro? ¿O está chueco viendo el ahora? ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Y la realidad es que no le sirvió de nada a Esaú. Cuando menos no le iba a servir de nada hasta que no muriera su padre, ¿no? Pero eso es después, ¿verdad? Por eso el proverbio dice, la integridad de los rectos los guiará. Los rectos ven lo correcto. Los rectos se centran en el después, porque recuerdan que el después es más largo. Yo no sé, fíjense, un ejercicio rapidito. Este es el ahora, el momento, este es el momento ahora, ¿verdad? Este es el momento ahora. ¿Y qué creen? Este ya no es el ahora. Aquí está el ahora. Hace medio segundo. O sea, ni medio segundo. Este es ahora. Y ahorita ya pasó eso. Lo que acabo de designar como este es el ahora, ya pasó. O sea, yo sé que esas profundidades no las encuentran en todos lados, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahorita. Pero el ahora es tan efímero. El ahora es tan efímero como para estar tomando decisiones sobre el hoy, el ahora, el momento. Pero, sin embargo, Esaú tomó decisión sobre el ahora. El ahora es ahora y el ahora se va y se ha ido. Pero Jacob, continúa la historia, dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Y continúa, así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. En aquellos tiempos, en esa cultura, los juramentos eran algo sumamente importante. Y continúa, entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y pues hasta le dio pan, ¿no? ¿Por qué? Pues ya tenía y había logrado lo que Jacob quería. Y la verdad es que en un abrir y cerrar de ojos, el plato de sopa, el guiso o la sopa desapareció junto con la primogenitura de Esaú. Cambió su futuro por un plato de sopa, un plato de guiso. ¿Quién haría eso? ¿Y qué es lo que te haría a ti y me haría a mí hacer esto? Un apetito. Un apetito. Y te voy a decir cómo termina la narración. La narración
termina, o la historia termina de esta forma. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Él había decidido, no es tan importante, ¿verdad? No me importa. Nos mentimos y nos autoconvencemos de que esa decisión que tomamos pues, no era tan importante. La consecuencia, lo que me trajo, lo que perdí, lo que dejé atrás, pues no era tan importante, ¿no? Decidimos que no nos importa cuando ya es demasiado tarde para que nos importe. Creamos una narrativa en nuestra cabeza de que no fue tan gran pérdida, o sea, no. Y entonces nos creemos y convencemos de nuestra propia narrativa. Ahora, ¿qué otra cosa podría yo haber hecho? ¿Verdad? Yo no tenía opción, yo me estaba muriendo si yo no comía esta sopa. O sea, a mí me ganó Jacob, él tenía la ventaja. No, la ventaja la tenía tu apetito. La ventaja la tenía apetito. Por ejemplo, ¿qué otra cosa pudiera yo hacer? ¿Qué otra cosa pudiera haber hecho? Yo tenía hambre, me iba a morir, sentía que me moría. ¿Qué otra cosa podía yo hacer? Si yo tomaba la decisión correcta, iba a perder esa relación, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podía yo hacer? Si yo decía todo lo que tenía que decir, no iba a cerrar ese negocio, ese trato no se iba a hacer, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podía yo hacer? Al final de cuentas no era tan importante, no era tan importante. Entonces nos creemos la historia que fabricamos para justificar lo que hemos hecho. Y la verdad nos aferramos a nuestras excusas, nos aferramos a nuestras justificaciones, ¿verdad? Y la verdad es que muy pocas personas se enfrentan plenamente a esta situación, a estas situaciones o a estas condiciones. Y entonces nunca, cuando estamos en estas situaciones, nunca somos realmente nosotros mismos, ¿no? Y caminamos, y la verdad, una vez que tomas una decisión y una vez que das un paso y sueltas tu primogenitura, o por decir así, ¿verdad? Una vez que pruebas y te comes la sopa en tu vida, ya nunca eres el mismo y caminas como que si tienes un problema. Traes una carga porque algo dejaste que es irrecuperable. No puedes ser tú mismo mientras te mientas a ti mismo. Nadie puede conocerse a sí mismo si se está mintiendo a sí mismo. Y lo peor de todo es que no puedes dar todo tu ser a nadie mientras te mientas a ti mismo. El engaño de Jacob y la miopía, o sea, la corta visión de Esaú pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que desgarraron a esta familia durante generaciones. Otra vez, nuestros apetitos compiten con nuestra integridad. Y siempre nos vamos a ver obligados a decirle no a uno para satisfacer o preservar el otro. Y lo que es igualmente preocupante es que nuestros apetitos compiten, perdón, nuestros apetitos compiten por nuestro futuro. La verdad es, o los gobernamos a ellos o ellos nos van a gobernar a nosotros. Y o los gobernamos o nos arruinan. Diario tenemos la oportunidad y la tentación de cambiar nuestra integridad por un plato de sopa. Y a lo mejor ahorita tú estás en una situación donde tu decisión y tu forma y lo que estás considerando hacer ni siquiera parece un plato de sopa, ¿verdad? A lo mejor tu situación que está invitándote a actuar sin integridad, a hacer a un lado la integridad, a lo mejor ni parece plato de sopa, pero ¿sabes qué? Te voy a decir,
A lo mejor hasta parece que tú estás dejando atrás la integridad, no por un plato de sopa, sino por, no sé, un edificio, algo enorme. Pero cuando tú voltees atrás, con el paso del tiempo, te vas a dar cuenta que era efectivamente solo un plato de sopa. Tengo un amigo que era maestro de alumnos de secundaria, y a él le encantaba hablar con ellos sobre sus amigos, ¿verdad? Los amigos que tienes en la secundaria. Y esto es lo que él les decía, miren, sus relaciones malsanas, o sea, relaciones que no son sanas, que ustedes tienen a su alrededor, estas van a durar 1 o 2 años máximo, ¿verdad? Es todo lo que pueden sobrevivir una relación con amigos que no son sanos. Y no van a sobrevivir más de 2 años. Y las relaciones insanas tienen una vida corta. Y el problema es que cuando la relación se acaba, lo que a ti te queda no tiene casi ningún valor. Y en algunos casos, esas relaciones insanas son vergonzosas, ¿no? Te dejan vergüenza, te dejan sensaciones que no puedes deshacerte de ellas. Y la verdad es que lo que te deja a ti una relación insana y lo que te quita es irrecuperable. No es imperdonable, pero es irrecuperable. No podemos a veces deshacer el daño o la decepción a alguien, y no podemos deshacer el pasado. Son perdonables, pero hay cosas que simplemente no se pueden restituir. Así que te tengo una pregunta. ¿Qué es en tu vida actual? ¿Qué es tu plato de sopa? ¿Qué está compitiendo con tu integridad hoy, ahora? ¿Qué compite con tu futuro? ¿A qué o a quién se te dificulta decir que no? En este momento, piénsalo. Y que tú sabes que deberías decir que no. ¿En qué te estás metiendo que la gente a tu alrededor intentarían disuadirte de lo que estás haciendo si supieran qué es lo que estás haciendo? Recuerda que el susurro del apetito no es para tanto, o sea, no importa. ¿De qué te preocupas? ¿Qué estás haciendo o considerando hacer que no es exactamente ilegal o inmoral? No necesariamente. Pero que tú esperas que nadie descubra que lo estás haciendo. No es ilegal, no es inmoral, pero definitivamente no quisieras tener que explicárselo a nadie. Aquí hay algo que tú y Esaú tienen en común. No tienes ni idea de quién depende de que tú reconsideres no soltar la integridad, de que tú reconsideres tomar decisiones en base a lo que está por delante y no en base al hoy y al ahorita. De decirle que no a un apetito. ¿Cuánta gente, no sabes cuánta gente a tu alrededor va a ser impactada positivamente porque tú le dijiste que no a un apetito y le dijiste que sí a la integridad? ¿Cuánta gente estaría afectada si tú cedes a tus apetitos? ¿Niegas la integridad? ¿Cuánta gente sería afectada negativamente por eso? ¿Cuánta gente tendría que cargar lo que tu integridad debió haber estado cargando?
¿Cuántos en tu familia tienen que levantarse y pararse y dar la cara? Porque tu integridad falla o falló. Y aquí está el desafío de nosotros. El desafío de nosotros es entender qué y cuál es tu plato de sopa el día de hoy, aunque no parezca un plato de sopa. ¿Qué es tu plato de sopa? Siguiente transparencia. No voy a cambiar lo que más valoro. Tienes que decir esto: no voy a cambiar lo que más valoro por algo que me apetece por ahora. Entonces haz lo que debes hacer, aunque te cueste, y particularmente si te cuesta. Te vas a alegrar de haberlo hecho. La gente que amas se va a alegrar. La gente que te ama se va a alegrar de que hayas hecho lo correcto. ¿Qué es tu plato de sopa? No cambies tu futuro, no cambies tu legado y tus futuras relaciones por un plato de sopa. Haz lo que sabes que debes hacer, aunque te cueste. Quiero que escuchen y que escuches la letra de la siguiente canción. Y si hubo algo durante esta canción, si hubo algo que te vino a la mente durante esta plática del día de hoy, algo donde tú reconoces que estás a punto de tomar o estás considerando cambiar tus derechos por un plato de sopa, cambiar tu futuro por un plato de sopa, yo quisiera. O también puede ser que ya tomaste decisiones, ya sabes que hubo momentos donde tú cambiaste tu futuro. Ya hay cosas decisiones que tú ya tomaste, que estás enterado o enterada, que afectaron a otros, tu falta de integridad, tu falta o tu inclinación hacia un apetito, ¿verdad? Puede ser que estés en esa situación, pero si tú tomaste una decisión, yo te voy a retar el día de hoy a que hagas algo que te va a costar. Toma una decisión hoy que te va a costar durante esta canción. Y lo que te voy a pedir que hagas es que te pongas, cuando tengas presente esta situación, que tú te pongas de pie y en ese momento vengas al frente, y aquí si puedes, enfrente de todos, te arrodilles y le pidas perdón a Dios si ya tomaste decisiones, si tú ya faltaste en algún momento con algo. Y si tú has estado caminando chueco, ¿verdad? Con una carga, porque tomaste decisiones, también quiero que vengas y le deposites tus cargas sobre Dios, entrégaselas a Dios. Pero no nada más quiero que vengas y le entregues a Dios tus decisiones, que no nada más vengas y le entregues a Dios las cargas que tú tienes. Esa es la mitad de lo que tienes frente a ti. La otra mitad es que te levantes. Cuando te levantes y te regreses, que pidas perdón y aclara con quien tengas que aclarar las cosas que has hecho y las decisiones que has tomado. Y sí te va a costar, pero deja que te guíe la integridad. Esta canción dice:
He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar o para andar solo. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Me rindo a tus pies. Y luego dice el coro: corro a mi Padre, corro a mi Padre. Yo hoy te invito a que des ese paso. Te invito a que le pongas acción a tu fe. Te invito a que no solo creas el bien, que no solo sepas hacer el bien, pero te invito a que hagas el bien. Escucha y toma acción. No nada más te sientes y a escuchar. Haz algo y guarda tu futuro. Guarda tu futuro. Vamos a escuchar a Obed.